¿eh? No sé cómo estén allá afuera, pero gracias a Dios por el clima que tenemos aquí adentro. Le damos gracias a Dios. El lunes hay que pagar los biles, pero ahorita tenemos clima, ¿verdad? Ya el lunes será otra cosa. Eh, Hay cosas peores que la muerte, hermanos. Desafortunadamente la gente no entiende eso. ¿Qué es peor que la muerte? Morir sin Cristo. Morir sin Cristo. Vamos a Génesis capítulo 25 y queremos ver la divina soberanía de Dios. Capítulo 25. Y vemos aquí que Dios es soberano, Dios es omnipotente, Él es para siempre, es el alfa, el omega, ¿verdad? El principio y el fin. ¿Quién lo crió a Él? Nadie. O sea, nomás el concepto de dónde vino Dios. No sé cómo pensamos que podemos poner a Dios en una caja cuando nos ponemos a pensar quién creó a Dios. Dios sabe toda cosa que está pasando. No hay cosa que Él no esté al tanto. En veces podemos pensar que el equipo de nosotros está perdiendo, ¿verdad? Pero de un párpado de ojos sabemos que vamos a ganar porque Cristo ya ha vencido. Y eso es parte de lo que tenemos que, cómo ver a Dios, y necesitamos, esta mente, la que tenemos, es una mente débil, limitada, ¿verdad? Y para entender a Dios, o sea, te vas a quebrar la cabeza, te va a explotar. Y por eso entra la fe. La fe es algo que quizás no vemos o entendemos completamente, pero tenemos fe que algo sea cierto. Eso es fe, ¿verdad? Lo que esperamos, las cosas que esperamos, eso es fe. Y esperamos nosotros que las promesas de Dios sean ciertas, y no todo el tiempo vamos a saber. Una de las cosas que venía hablando con mi esposa en el camino de San Antonio para Laredo ayer, pues ese es el problema, ¿verdad? Dice, como mujer, pues quiero saber cómo va a jalar todo, cómo le vamos a hacer con esto, cómo le vamos a hacer con lo otro. Y pues a veces a mí me ve muy como si no me importa o como si no le estoy poniendo atención, pero en sí le estoy poniendo atención, estoy bien ausente de las cosas, ¿verdad? Y pues tengo 5 mujeres, imagínense. Y todas quieren saber, todas, desde la chiquita ya aprendió con quién vamos a ir, qué vamos a comer, para dónde. O sea, no puedo decir, ándale, vamos, ahorita veremos, ¿para dónde? ¿Con quién? Quieren saber todo. Pero es así como nos creó Dios. Y es bueno porque a veces necesito recordatorios, ¿verdad? Pero ese es el problema del hombre, de que queremos saber, queremos saber. Y Pablo en Romanos 9 habla de ese carácter de la humanidad, ¿verdad? Y Pablo les contesta con Génesis 25-23. Pues ¿quién eres tú, hombre, para cuestionar a Dios? ¿Quién eres tú para cuestionar a Dios? ¿Verdad? Pero Dios en su misericordia ha escogido, ha elegido darnos cierto consejo, el que lo tenemos aquí. Y dice la palabra de Dios que lo que es revelado lo tenemos, y lo que no es, pues es secreto. Y un día vamos a tratar de entender todo lo que estaba pasando aquí. Vamos a tener una eternidad. Hay tragedias que ocurren en nuestras vidas. Hay pruebas que nos pasan y no entendemos, ¿verdad? Podemos ver y darnos consuelo. ¿Qué es el consuelo? Que no, todo va a salir bien, yo sé que todo va a ser bueno. Pues yo no sé la voluntad de Dios, hermanos. Y es difícil hablar así. O sea, yo no sé si Dios me va a dar lo que te dio a ti. A lo mejor a ti te dio victoria en algo, pero a lo
mejor a mí no, y no es porque no seas mejor o no, sino porque Dios tiene un plan con lo que está haciendo en tu vida. Entonces no sabemos, lo único que podemos hacer es confiar en Dios y ver que Él lo va a usar para su gloria, lo que está pasando, aunque en veces no lo entendemos, en veces no lo entendemos. Entonces sabemos que todo lo que hace Dios lo hace con un propósito y tenemos que confiarlo. La Biblia nos enseña y nos presenta doctrinas y quizás doctrinas que a unos no pueden entender o comprender. Unos no tienen dificultad entendiéndola. Y esa es una de las doctrinas que vamos a estar viendo aquí, que hemos visto ya mucho para Loma Alta. Esto no es algo de otro mundo, ¿verdad? Pero aún así hay gente que tiene un problema con eso y realmente es porque queremos saber todo. Queremos saber cómo funciona todo, cómo jala todo. Queremos participar, queremos ayudar a Dios. Capítulo 25 nos enseña la divina elección y la verdad de la sabiduría de Dios, que detrás de tu salvación Él te eligió y te escogió. Y oro que podamos tener un corazón enseñable y que miremos lo que dice la palabra de Dios. Y yo pienso que vamos a descubrir la verdad de Dios y la sabiduría de Dios, incluyendo la salvación, la elección, de acuerdo al consejo de Dios. Todo lo que digo es, quítate todo de la mente y nomás checa lo que dice la Escritura. Es todo. Es todo lo que podemos hacer. Vayan conmigo aquí rápidamente y voy a pedir al equipo leedor que tenemos. Hermana, si puede, usted, Efesios 1:11 y hermano Oscar, Romanos 9 del 10 al 12. Y si tomas pausa, yo les digo cuándo van a comenzar a leer estos versículos. Primero vemos el consejo y la voluntad de Dios. Y este texto explota desde Génesis a Apocalipsis, o no es nomás Efesios 1:11. Esta es una fundación, una doctrina súper importante para entender. Efesios 1:11. Esa es una bomba que explota a mucha gente. Hay tres cosas ahí y la ves en todos los lenguajes de la Biblia, no importa si es la Reina Valera o lo que traigas, pero hay tres cosas que explotan. No, pues predestinado está bueno, no, pero dice que la voluntad del consejo de Dios, no, pues a mí es claro que es el consejo de Dios, la voluntad, lo que Él hizo, lo que Él escogió. Y el apóstol Pablo cita a Génesis 25-23, aquí vamos a ver en el texto, y es importante poner todo esto en contexto. Vamos a tomar una clase de inductiva aquí. Quiero que vengan conmigo y voy a enseñarles, ¿verdad? Cómo llegamos al proceso de poder poner un estudio o entender la Biblia, y en eso vamos a aprender juntos. Y vamos a ver este proceso. En el versículo 23 de Génesis 25, dice: y el Señor le dijo, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Entonces, aquí Dios está diciendo algo, ha escogido algo, ¿verdad? Ha dicho algo. Esta es la defensa de Pablo. Esto es la defensa de Pablo con esta doctrina que vemos en Romanos capítulo 9, versículo, pues todo el capítulo 9, leanlo, ¿verdad? Y antes, ¿verdad? Pero específicamente cita esto aquí en Romanos 9, 10 al 12. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca recibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habrán aún nacido, ni había dicho esto aún, ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo,
el mayor servirá al menor. O sea, aquí quita ese concepto que voy a hablar después de que la gente dice, no, pues Dios en su soberanía puede ver el futuro y ver quién hizo qué, quién no hizo. Y aquí dice claramente que antes de ver lo que hicieron, antes de, o sea, es claro. ¿Y por qué digo? Porque la primera cosa que tenemos que ver aquí es cómo esta doctrina es importante y cómo nos aplica a nosotros. O eso es lo que queremos saber. No todo aquí nos va a aplicar, porque estamos en el Antiguo Testamento. Pero lo que queremos ver es, ok, esta doctrina, primero queremos sacar la doctrina. Acuérdense, doctrina es nomás enseñanza. Y esas son las sanas doctrinas, son bien importantes. Siempre que leemos la Biblia, especialmente aquí, cuando exponemos la palabra, sacamos doctrinas claras en cada texto. Y esta es una doctrina, es lo que estamos viendo, una enseñanza que es fundamental. Estas son las doctrinas que tenemos en nuestras, eh, lo que creemos aquí en la iglesia y X, ¿verdad? La doctrina de la Trinidad, la doctrina de Cristo en carne, eso es lo que tuvimos esta mañana. La encarnación, esa es una doctrina, la encarnación. Eso son doctrinas, que no los asusten esas palabras. Primero lo que queremos ver es qué importante es y cómo nos aplica a nosotros. Entonces, en Génesis 25 comienza a decirnos de los otros hijos de Abraham que había tenido por una mujer que se llamaba Centura. ¿Cetura? Cetura. Ahora, Cetura, aunque batallé aquí para pronunciarlo, te puedo decir lo que significa. Cetura quiere decir una fragancia o fragancia de perfume y aroma, un aroma. Y qué bueno, porque imagínate estar en una carpa ahí por meses y meses y meses. Ojalá que haga un buen aroma, ¿verdad? Ahí estás en el solazo y, ¿verdad? Pero quería decir aroma, un aroma, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver que Abraham, vamos a ver aquí en este capítulo que Abraham se halla una esposa y aquí vemos también la muerte de Abraham en este capítulo. Abraham andaba bien, si creen que estaba viejo, la última vez que estábamos viendo en el 24 ya tenía como 137 años. ¿Eh? Y aquí ahorita ya tiene como 138, 139. Y pues vas a decir, oye, pues a esa edad se va a hallar a una muchachona. Pues no sé qué tanto batalló o no batalló, pero lo que sí sé es que Abraham tenía lana. Era rico. Eso sí te voy a decir. Y obviamente cuando un hombre de ese realm, ¿verdad? De esa capacidad, pues yo creo que a lo mejor pues le iban a sobrar, porque tenía mucho ganado, tenía mucha dinero, oro, como 300 siervos a sus pies, imagínate. Entonces a esa edad hasta ya no nos sorprendemos y mencionamos, ¿verdad? Nos vamos de que no, pues tenía un 85 con Agar y luego a los 101 tuvo su primer hijo con Sara. Pero ya no nos impresiona que les digo que a los 130 y tantos todavía pudo tener hijos, porque ya vimos el milagro que Dios había hecho, pues ya no nos sorprende mucho. Dios le dio todo lo que necesitaba para poder tener 6 más varones y incluso no menciona las hijas, porque también tuvo hijas. Abraham siguió todavía, como se dice, el viejón todavía siguió. Entonces, aquí vemos que corre la lista, una genealogía, si se puede decir, ¿verdad? De los descendientes de Ismael. Y describe aquí el nacimiento de Isao y Jacob. Y tenemos que preguntar preguntas en el pasaje, así es inductivo, ¿verdad? Ya ustedes ya saben, tenemos que preguntar las 5 preguntas a cuáles se aplican aquí, por qué, o sea, qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando aquí. Ahora, ¿quién es el escritor de esto? ¿Todos juntos? Moisés.
¿Ok? So, hay que ver el escritor. Hay que ver la intención. O sea, ok, Moisés estaba escribiéndole ¿a quién? Bueno, sí, un futuro nosotros podemos agarrar, pero ¿a quién estaba escribiéndole esto? ¿Qué estaba haciendo Moisés en este tiempo? Estaba batallando Moisés. Moisés estaba batallando con la gente y mover a la gente. Imagínense, andaba en el desierto y quería animar a la gente a que vieran la historia para que podrían entender su historia, y comienza en el principio: Dios creó los cielos y la tierra. Y Moisés comienza y nos comienza a dar la historia para que la gente se anime. En el desierto, ¿cómo estaban? Murmurando, hermanos. Estaban quejándose. No querían cumplir lo que Dios les había dicho, la promesa que Dios y la bendición que Dios les quería dar. ¿Qué es lo que Moisés, qué es el propósito de Moisés a escribir esta carta? Eso nos va a ayudar a descubrir cómo nos aplica a nosotros. Sabiendo la intención de Moisés escribir esta carta, nos va a enseñar cómo nos aplica a nosotros. Podemos hacer un lado. Quizás no estamos en el desierto, pero estamos en el desierto de la vida y estamos esperando llegar a la tierra prometida todavía, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiero ver esta tarde. Moisés le está escribiendo a su gente, a Israel. Van a ir a conquistar y Dios se lo había prometido a Abraham y a sus descendientes sobre Isaac. La generación previa, la generación anterior, había tenido la oportunidad de conquistar la tierra, pero se murieron en el desierto. Aquí él les está dando una clase de historia a Josué y a la nueva gente que trae, porque no quiere que cometan el mismo error de la otra gente que se murió antes de llegar a la tierra prometida. Y la razón que se murieron en el desierto fue su incredulidad. Su incredulidad. ¿Ven? Estamos ahí, estamos llegando. Pues esta nueva generación tenía una oportunidad de obedecer a Dios y el plan de redención que se le había dado en la tierra de Canaán para los descendientes de Abraham. El propósito de Dios, como fue prometido para Abraham, iba a ser cumplido, hermanos. Eso, sin duda, iba a ser cumplido. La pregunta es, ¿esta generación, si acaso podían ellos ser usados para cumplir la promesa? ¿O iban a ser tenidos? Este punto, Moisés estaba tratando de implementar en la mente de los que estaban leyendo esto, que Dios trabaja todo propósito de acuerdo a su elección. Y eso, Dios es aquel que hace todo de acuerdo a su propósito, su voluntad. Y eso se va a quedar. Si no fuera así, entonces no estuviera ahí todavía con el desierto. Si no fuera así, ahí no hubiera quedado toda la gente en el desierto muerta. Pero Leo, la generación y los descendientes siguieron. La gente no, los que no obedecieron, pero la descendencia siguió. Pero aún así, aunque Él escoge a su gente, esa gente tiene que someterse y cumplir, someterse al propósito de la voluntad de Dios si quieren ser bendecidos. Más ponte a pensar ahí en Romanos lo que vemos, ¿verdad? Dice Dios, mira, yo puedo hacer de ti un objeto de ira o un objeto de bendición, de gloria. O sea, con el mismo material, Dios puede hacer un objeto de ira
puede ser un objeto de gloria. Está diciendo, mira, Dios va a usar tu vida y es algo triste si la usa y tú no eres bendecido. Toda persona, toda creación es usada para la gloria de Dios. Sea malo, sea buena la persona. La pregunta es si vas a tú recibir la bendición. Como quiera, tu vida va a ser usada para su gloria, sea malo, sea bueno. Dios usó a Faraón que oprimió a los egipcios. Lo usó a hombres malos para acabar con la gente desobediente de Israel. Los usó para su gloria al fin, pero no fueron bendecidos. Entonces la pregunta es, ¿quién puede resistir la voluntad de Dios? La pregunta es, nadie. Pero la pregunta es, como le digo a mis hijos, a lo mejor entienden de esta manera, hermanos, a lo mejor para que vean esto. ¿Lo vas a hacer o lo vas a hacer? Por ejemplo, vas a sacar la basura, vas a limpiar el cuarto, vas a obedecerme. ¿Lo vas a hacer o lo vas a hacer? De las dos, de cualquier forma, lo vas a hacer. ¿Lo vas a hacer de la forma donde va a haber consecuencias o la vas a hacer de la forma donde vas a tener bendición? Pero de que vas a obedecer, vas a obedecer. Habían dos hombres teniendo una conversación sobre la elección de Dios. Y uno decía, no, pues nosotros tenemos esta libre albedrío, aunque sí es cierto. O sea, yo creo que hay libre albedrío, pero cuando dicen libre albedrío, necesitamos ver de qué es lo que estás hablando tú. Es libre albedrío de poder escoger ir al baño, ponerte esto, comer lo que tú quieras, hacer pecado. Tú tienes libre albedrío de tomar tequila o echarte heroína o de no tomar, pero ver pornografía o de ser mentiroso. Tú tienes la libre albedrío de pecar hasta donde te lleven tus morales. Tú tienes la libre albedrío de hacer lo que tú quieras, pero no tienes la libre albedrío de ver a Dios hasta que Dios te da vista para verlo, hasta que Dios se manifiesta en la cara de Cristo Jesús, que es su gloria. Entonces ya vas a tener nueva libre albedrío cuando vienes a Cristo. Ahora ya tú puedes escoger lo bueno y lo malo. ¿Verdad? Ahora ya sabes qué es bueno y ya sabes qué es malo. Entonces estaban discutiendo de que no, mira, la gente puede escoger, ellos pueden escoger, ellos. Y el otro hombre les dijo, bueno, yo pienso que Dios es el que los llama y Dios nos elige, aunque tenemos que responder, ¿verdad? Si hay una respuesta, pero. Y dijo, no, yo creo que tú estás mal. Y eran muy buenos amigos. Dijo, simplemente ahorita sacamos las espadas. Hay que ponerlas y calmarlos. Déjate, digo algo, primeramente. Cuando tú oras por tus hijos, ¿qué es lo que le pides a Dios? No, pues, Señor, abre sus ojos, abre su corazón, cámbialo. Y el otro le dice, es exactamente lo que estoy diciendo cuando digo que Dios es el que elige. Simplemente que tú ores y digas, Señor, ábrele los ojos, que no es, estás diciéndole a Dios, por favor, ve en contra de su voluntad. Cuando tú dices, ábrele el corazón, ellos no quieren, obviamente. Entonces, si no quieren, ¿para qué le pides a Dios que les abra el corazón? Estás pidiéndole, Dios, ve en contra de su voluntad y ábreles el corazón. Dios, ve en contra de su voluntad y ábrele los ojos. Dios, ve en contra de su voluntad y hazle cosas para que venga a ti. Entonces, ¿dónde está la libre albedrío, hermanos? Entonces, ¿dónde está que nosotros podemos escoger? Tenemos que ver que Dios tiene que hacer un trabajo que Él es el único que puede hacer y es sacar el corazón de piedra y ponerle un corazón bueno. Lo que dice es que al ciego lo haré ver y al sordo lo haré oír.
Esas son las profecías. Dice la palabra de Dios que hay que nacer de nuevo. Tú no puedes hacerte nacer de nuevo. ¿Qué dijo Nicodemas? ¿Cómo es que yo me meta al vientre de mi madre? Dijo, no, hay que nacer de nuevo espiritual. Ahora el espíritu viene, no lo oímos, no sabemos de dónde viene y para dónde va, pero Él es el que da la vida y naces de nuevo. Una persona no puede darse vida porque dice la palabra de Dios que estás muerto en tus pecados. La palabra de Dios dice que nadie busca a Dios, ni uno busca a Dios. La palabra de Dios dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, separados de Él. El propósito, el que está aquí Moisés es enseñándoles a ellos que se sometan y se comprometan para el propósito de la voluntad de Dios, porque Dios va a hacer lo que Él va a hacer. Pero Moisés quiere que sean bendecidos y que se sometan. La primera cosa que quiero ver aquí es de que el propósito de Dios es de acuerdo a su voluntad, eso permanecerá. Lo que ya dijo Dios permanecerá. Efesios 1:11. Cuando un hombre tiene un gran, puede ser ministerio, puede ser una gran fundación, un gran ministerio, un gran movimiento, y se muere, hay mucha preocupación de quién va a tomar su lugar. Siempre hay preocupación de quién va a tomar su lugar. Pero el programa de Dios, eso no es mucha de la preocupación. Porque el propósito de Dios es mucho más grande que el propósito del hombre. Y aunque Abraham, el padre de la fe, iba a morir, aunque él fue elegido, aunque él era aquel que fue llamado a la promesa de la gran nación, y se le iba a dar la tierra de Canaán, iba a ser aquel que sobre él iba a venir la bendición a las naciones, sobre sus descendencias. Sabemos que Dios seguiría y levantaría para que continuara ese movimiento de su reino. La sección de Génesis nos enseña que Dios cumple sus promesas. Y por eso aquí pensamos, ¿por qué comienza aquí una lista de los hijos de Abraham sobre Cetura? ¿Por qué comienza a hacer esto? ¿Por qué hay eso aquí? O sea, de repente vemos a Abraham con su segunda esposa y ahora nos comienzan a dar una lista aquí de estos nombres de ellos, aquí los hijos de ellos. ¿Por qué? Pues el punto es de que Dios había prometido hacer a Abraham el padre de una multitud de, ¿qué, hermanos? Naciones. Vayan a Génesis 17, versículo 14, por favor. ¿Se lo puede leer? Génesis. La lista de Abraham y sobre los hijos de Cetura, muchos de ellos crecieron en la nación, las naciones diferentes, enseña el cumplimiento de la promesa que hizo Dios a Abraham. Aunque no reconocemos muchos de estos nombres en Israel, aunque Moisés cuando mató al hombre en Egipto y salió de Egipto, huyó, ¿dónde crees que cayó? En la tierra de uno de los hijos de Abraham. Pero la existencia de las naciones demuestra que Israel era lo que él iba a prometer y que Dios iba a hacer lo que él dijo que iba a hacer. El texto va y nos apunta a Abraham y nos dice de todo lo que había hecho también con Isaac. Hace el punto
De que Abraham le dio todo a quién. ¿Con quién se quedó con todo? Isaac. Versículo 5 del 25. Ahora, imagínate la mujer que se casó con Abraham sabiendo que tenía billete. Lo que sí sabían era de que Abraham, como había sido fiel hasta Agar, quizás Abraham físicamente no fue, pero Dios bendició a Agar, obviamente, no la dejó ahí. Y aquí vemos que a Abraham le dejó regalos a todos sus hijos. No los dejó sin nada y son regalotes que ibas a hacer naciones con eso, o sea, no era algo pequeño. Pero la herencia en sí se la dejó todo a quién? A Isaac. Se la dejó a Isaac, ¿verdad? Y luego mandó a sus hijos, a los demás, los mandó al este, aparte de Isaac. Dijo, mira, ustedes váyanse para allá. No fueron dados la promesa y la bendición de la tierra que le pertenecía a Isaac. A ellos iban a ser bendecidos, como somos bendecidos nosotros, pero la bendición directa era sobre Isaac, ¿verdad? Y se lo dio. Isaac fue aquel que Dios escogió y bendició después de la muerte de quién? De Abraham. Versículo 11. So ahora la bendición fue transferida a quién? A Isaac. No fue una sorpresa, hermanos. Como cuando tienes una fundación grande, ¿verdad? Como estos hombres que Elon Musk y todas estas gentes que tienen esas cosas, ¿verdad? Y todos piensan, ¿qué va a ser el siguiente que va a tener la torcha? Y ahí están buscando a gente y esto y lo otro. O sea, Dios ya tenía predestinado, ya había dicho a quién se lo iba a dejar. El hijo de Abraham y Sara, que fue Isaac. Ya estaba listo, Dios estaba cumpliendo. Y para enseñar que lo que Dios dice y que Él escoge, nos enseña los hijos de Setura para que podamos ver nosotros que Dios es fiel en sus promesas y Él lo quiso hacer de esa forma. No es la que nosotros pensamos. Isaac y sus descendientes, los oidores que estaban, que iban a leer esto, necesitaban ver que parte de que Dios había escogido y el cumplimiento de la promesa a Abraham, ellos necesitaban obedecer y tomar la tierra prometida. Dios te la está dando la victoria, pero tienes que tomarla. Tienes que tomarla. Entonces, Moisés comienza con una genealogía de Ismael, del versículo 12 al 18, comienza ahí a darnos las generaciones de Ismael, y por el tiempo no las vamos a leer todas. Pero ¿por qué da la lista de las generaciones de Ismael? Para hacer el mismo punto que el propósito de Dios, de acuerdo de su voluntad, permanece. Abraham le había preguntado a Dios que si Ismael podía ser y vivir y tener la herencia. Acuérdense, cuando ya vio que Isaac no había nacido, dijo, aquí está Ismael, Dios, escógelo a él. Aquí está mi hijo. ¿Se acuerdan? Váyanse al 17-18. Capítulo 17, versículo 18, y luego vamos a leer el 20 ahorita, pero el 18, 17-18, para que se acuerden. Entonces dijo, mira, dale a él la descendencia. Y Dios dijo, no, porque eso es a tu manera. Ustedes fueron y lo hicieron afuera y así no es. Es lo que yo dije, mi voluntad, y no lo quiero hacer. El 20, versículo 20. Entonces Dios le niega que él sea el heredero, pero le da también a él una bendición. No lo deja a un lado. También el Señor había prometido a Agar que su hijo iba a vivir en contra de todos sus hermanos en Génesis 16-12. Y aquí en el 18, 25-18, si lo leemos,
Moisés aquí nos enseña el cumplimiento de lo que había dicho Dios que iba a pasar en el 16:12. Él dijo, mire, él va a tener una nación grande, pero siempre va a estar en conflicto. Y ahorita todavía tenemos ese mismo conflicto. ¿Ok? Ahorita todavía existe eso. Y dice así el versículo 18 del 25. Entonces, el punto es de que el propósito de Dios, de acuerdo a su soberanía, fue cumplido. Y Moisés lo que quiere hacer es seguir poniéndonos en la cabeza el mismo punto con el nacimiento de Isaac y Jacob. Quiere enseñarnos otra vez, te voy a dar otro ejemplo, te voy a dar otro ejemplo, nos está dando puros ejemplos. Mira, aquí está Ismael, es mi hijo. No, ese no es el que escogí, es el que yo digo, va a ser Isaac. Y luego aquí viene Ismael, aquí viene Isaac. ¿Y qué crees que le pasa a Isaac? No puede tener hijos. ¿Ah? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a Jacob? No puede tener hijos. No puede tener hijos. Y aquí vemos otra vez el nacimiento de Isaac y de Jacob. Y si Dios iba a ser una nación grande sobre Isaac, obviamente Isaac necesitaba tener ¿qué? Hijos. Pero Rebeca, como Sara, no podía ¿qué? No. Por 20 años no había hijos en su matrimonio. Otra vez. Digo, agarren la onda. Dios nos está enseñando que las cosas no son como nosotros queremos. O sea, no sé por qué la gente pelea esto. O sea, está claro, ¿verdad? Pero hay que tener paciencia. Está sobre toda la Biblia, comenzando en Génesis 1. No hubo. Pero Isaac oró en acordancia con la promesa de Abraham. Y hasta esa situación Dios escogió. Le dijo a Rebeca que iba a haber dos naciones que iban a venir con sus dos gemelitos en su vientre. Dijo, hasta eso Dios escogió. O sea, no le dio uno así fácil o que ya sabemos quién va a ser, pero le dio a gemelos. Otra vez, no, hombre, si no agarramos el 20, ¿no? ¿Por qué tan complicado? No, es que quiere ser el punto. Quiere hacer el punto de que nosotros no tenemos nada que ver con la salvación, hermanos. Dios eligió. Y aquí otra vez nos dice, ¿sabes qué? Mira, pues ya es la fácil, yo ya nomás, pues el hijo ya que nace, nace. Pero aquí dice, vas a tener dos naciones con estos gemelos en tu vientre. El mayor va a ser ¿quién? Iso. Y el joven va a ser ¿quién? Jacob. Ahora, Iso es como las montañas rojas que había en ese tiempo. Es el nombre de Iso, porque el nombre significaba algo cuando se te daban el nombre. Y el área donde ellos estaban había como unas montañas así rojas alrededor. Iso significa algo así, grande, fuerte. Iso era hombre de hombre. Ese chavo me caía bien, era de rancho, era cazadero, era, o sea, un hombrezote, un machote, peludote, como un oso. No ibas a tener frío con él. Era un machote. Y Jacob, bueno, él tropezó a su hermano y Jacob era algo que se dice en inglés, mama's boy, era un niño de mamá. ¿Y su nombre qué significa? Jacob. ¿Cómo? Suplantador, que en inglés es trickster. No lo tomabas en serio. Una persona que no tomabas en serio y lo primero andaba haciéndoles trampa a Iso y lo quiso tropezar o sea, en el vientre, y eso es lo que vieron, por eso le pusieron el nombre Jacob. Y después tiene el nombre fuertote ya de machote, que es Israel, que significa luchar con Dios o luchar con el Señor. Y pues eso es lo que significa Israel. Pero allí Jacob
No, ese era un wimpy, ese era un wuss, ese era un debiluchío, ¿no? Me lo llevo al rancho y se me desmaya ahí. Y ahí está con la mamá, con el ombligo ahí, ya grandotote y todavía estaba ahí haciendo cuadra con el ombligo de la mamá. Pero Iso era diferente. Iso se hizo el padre de los edomitas y Jacob después su nombre cambió a Israel y fue el padre de la nación de Israel. Y todo era el propósito de Dios, que en los descendientes de Israel, de los que Moisés está hablando aquí, se cumpliera el propósito de Dios de acuerdo a la voluntad de Jacob que Dios había puesto, conquistando la tierra prometida. Ahora, hermanos, yo no sé tú, pero yo si tuviera que escoger, yo no hubiera escogido a Jacob. Si yo iba a ir a guerra a conquistar, yo hubiera agarrado a Iso. Ese hombre daba temor, hasta Jacob le tenía miedo, de Beluchío. Así como me dice mi hermano Mike, la palabra esa la agarré de él, debiluchío, es un debiluchío. Todo en este texto hace el mismo punto. Dios escoge a cierta persona para su propósito y ese propósito es de acuerdo a su voluntad y a lo que Él va a cumplir. Y Él sabe. Y todo esto es de acuerdo a las escrituras de que Dios es el que escogió a Abraham y a sus descendientes sobre Isaac y Jacob heredarán la tierra de Canaán. Y estos versículos nos enseñan dos cosas sorprendentes que Dios escoge en una forma que es contra de lo que nosotros pensamos. Y dice Pablo, ¿verdad? En 1 Corintios 1:26 dice que Dios usa que a lo sensato, ¿verdad? A lo que menos esperas para hacer a los sabios que avergonzar a los sabios. Así es Dios, o sea, no es como nosotros pensamos. ¿Qué es lo que nos dice? O sea, otra vez, si no nos cae el 20, otra vez, ¿cómo escogió a David? ¿Qué pensamos? Es Saúl, el grandotote, hombre acá. Vieron a David, pobrecito ahí, todos sus hermanotes bien machotes y David chiquito ahí. Y ese, pues, ¿cómo ese? Mira a los demás. Pero ¿qué dijo Samuel? De Dios ve que no lo de afuera, sino lo de qué? Lo de adentro. Entonces Dios no ve como nosotros vemos, nosotros vamos a escoger mal, porque nosotros vamos por lo que vemos, y Dios va por lo que Él sabe, porque Él es sabio y sabe lo que está haciendo. Y si vamos y escoge Dios, ¿cómo va a agarrar gloria a Dios? Porque a decir, no, pues yo también lo hubiera escogido, o sea, Dios lo escogió también, no, pues yo también. Pero cuando Dios no escoge lo que tú piensas, Él se da la gloria en todo, hermanos. Si nosotros hubiéramos agarrado el padre de las naciones, hermanos, hubiéramos también checado, oye, pues son fértiles estos hombres, nadie puede tener huercos. Queremos un hombre fértil. Y también no nomás era machote, pero puros huercos, puros huercos. Y Jacob, todavía no. Dios escogió a la pareja que no podía producir hijos. Entonces se aseguró de que la esposa después, al debido tiempo, se le abría el vientre. La soberanía de Dios escogió a los que no podían. Su medio hermano Ismael no tenía problemas produciendo, pero Isaac no podía producir. Hasta después produjo a esos dos 20 años pidiéndole a Dios. Abraham murió a los 175 años, alcanzó a verlos y después murió. Y luego el más fuerte fue el que no escogió, sino el de Biluchío fue el que Dios escogió. Y así es como Dios escoge, si vemos las escrituras, en contra de la sabiduría del hombre, en contra de lo que nosotros fuéramos a escoger. El apóstol Pablo sabe y cita a esto en 1 Corintios. Si Dios escoge a aquellos que están fuertes, entonces los fuertes se van a jactar y decir, pues por eso me escogió, porque yo soy un fuerte. Eso es lo que pasa, hermanos.
Dios no le roba la gloria. Dios escogió no a lo que la inteligencia y la sabiduría del hombre hubiera escogido. Dios escogió al que menos hubieras escogido. Escoge las cosas que menos pensamos para su propósito y para su gloria. Dios opera en los principios de gracia, no en principios de mérito. No en lo que tú puedas hacer, no en las obras que tú puedas hacer, no en mérito. Y una de las cosas más difíciles, pero que podamos agarrar de la Biblia es esto, que Dios no opera en el sistema de mérito, Dios no opera en el sistema de obras. Y aun cuando venimos a Cristo, nosotros pensamos que entre más buenos seamos, vamos a tener una bendición más grande, que entre más buenos seamos, si llegas a hacer esto en tu ministerio, si llegas a ser pastor, si llegas a ser, o en la iglesia eres una persona buena y estás haciendo todas estas obras, estas cosas buenas, piensas que entre más bueno haces, entre más te involucras en la iglesia, entre más te involucras en los pobres, en todas las cosas de la Biblia, y tú piensas que vas a tener más del amor de Dios. Pero la palabra, si lees Efesios capítulo 1 primero, vas a ver que a todos iguales ya ha derramado todo su amor, toda su gracia. Ya no hay más amor que Dios te pueda dar del que ya te dio cuando tú fuiste regenerado. Ya no hay más herencia que Dios te pueda dar que ya te dio cuando tú fuiste regenerado. Ahora, entre más cerca caminas con Dios, más puedes ser bendecido y disfrutar del amor de Dios. Esa es la diferencia. La diferencia es de que el que camina con el Señor, el que camina en el Espíritu, el que regocija en Cristo y hace todo lo que hace para la honra y la gloria de Dios, hace las obras, es el resultado del amor de Cristo. El que hace eso va a disfrutar de Dios y de la bendición de Dios. Yo amo a mis hijas iguales, trato. Pero ¿a cuáles van a disfrutar más de mi amor? Las que están obedeciendo, las que están caminando conmigo. No por lo que hacen, porque a todas las quiero igual, pero porque hay una comunicación y estamos caminando en obediencia a Dios. Puedes ver claro todo lo que Dios tiene para ti. Cuando somos desobedientes, el hijo pródigo todavía tenía el amor del padre. Fue desobediente. ¿Y qué pasó? Fue separado por un tiempo, la comunicación se destruyó, pero todavía su padre lo esperaba. Y cuando acabó y ya se arrepintió y fue, su padre lo abrazó y lo esperaba. Y el hijo mayor, ¿qué dijo? Oye, pero pues yo he estado contigo aquí todo este tiempo. Y a mí no me, mira, este se fue, se gastó toda la herencia, fue y pecó, fue, hizo todo lo que hizo. Y luego, mira, le pones un becerro. A mí nunca me has hecho eso, padre. Este se fue, yo me quedé contigo, padre. Y sabes que esa parábola, mucha gente digo, ay, estudien la Biblia, hermano, no tienen que ir al seminario, nomás estudiemos la Biblia y tomen ventaja. Ese no tiene nada que ver con que, pues, eso se lo estaba diciendo Cristo la parábola a los fariseos. Porque pensaban, mira, nosotros somos y tenemos la verdad. Los fariseos, esto era, todas esos, viene parábola, 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 y era para los fariseos. Y aquí ellos estaban quejando porque Cristo estaba sanando en el sabático. Se estaban quejando en lugar de ser agradecidos. Mira, esa persona no tenía vista, no podía ver y ahora es sanado. En lugar de decir, qué bueno, ¿qué dicen los fariseos? ¿Cómo te atreves a sanar así? Nosotros somos los escogidos de Dios. Nosotros tenemos los mandamientos. Nosotros ayunamos, nosotros diezmamos, nosotros ayunamos. Y Cristo le dice, bueno, déjate digo una historia. Ustedes son el hermano del hijo pródigo. No se trata del hijo pródigo en el sentido de que se trataba más del hijo, que menos hablamos, que es el hijo que estaba ahí quejándose, que porque es su hermano y él estaba ahí. Porque dice Cristo, Dios ha traído a los gentiles
y los ha adoptado. Esa es la historia, hermanos, hermosa y bella. Son tus hermanos ahora, porque ha traído a los gentiles adoptados a la casa de Dios. Israel y los gentiles. Es tu hermano. Regocija. No, pues nosotros éramos los de Israel obedientes. No, regocija. Es tu hermano. Todos hubiéramos escogido a Iso. Todos, me imagino. Estabas en el desierto y tenías que depender de alguien. Ok, no importa qué tan salsa seas ahí en tu trabajo, ¿verdad? En el aire acondicionado. Síganme los buenos, porque es muy diferente. ¿Verdad? Si vamos a hacer una competencia de cosas acá en la oficina, o cosas adentro y trabajos y todo, ok, pero si estamos en el desierto y vamos a estar ahí tratando de sobrevivir, sigue el que sabe cómo comer de la tierra, sigue el que sabe cómo cazar, cómo ser fuerte, cómo se te viene el enemigo, cómo pelear, cómo hacer eso. Eso es lo que tienes que escoger y todos hubiéramos escogido el mismo, te lo garantizo. Si no, no hubiéramos comido nada. Dios no escoge porque sabe que alguien va a avanzar para él. No, hermanos. Dios es soberano y su voluntad es independiente de lo que tú hagas, de lo que tú vayas a hacer y del valor que tú vayas a tener. Yo sé que eso es escritura, pero nosotros nos gusta pensar que tenemos algo que ver con las cosas. Romanos 9:11. Hermanos, vamos a continuar con esto, pero en Efesios 1 y adelante al 3 y vamos a ver en Corintios, vamos a ver en Gálatas, vamos a ver en el Antiguo Testamento. Te puedo enseñar en todas partes de la Biblia esta verdad. No nomás es un caso especial, sino la palabra de Dios nos enseña que a todos los eligió desde antes de la fundación del mundo. Amén. Hermanos, todo lo que yo sé es que yo cuando vine a Cristo yo no entendía eso. Yo todo lo que sé es de que Él me salvó, me rescató. Yo no sabía de estas doctrinas. Yo todo lo que sé, hermanos, es esto. Que iba yo hacia la destrucción. Y que yo hubiera seguido escogiendo lo que yo quiero, la carne. Oh, sí buscaba a Dios, oh, sí buscaba esto, sí buscaba al otro, sí quería leer la Biblia y buscaba a Dios. Pero mi intención no era correcta. Hasta que Dios me interrumpió. Me enseñó su gracia. Me enseñó que yo era su enemigo y él estaba con su flecha apuntándome a mi cabeza, listo para dejarla ir. Hasta que yo vi que era su enemigo. Hasta que yo pude ver que estaba frito, que lo buscaba yo como muchos buscaban a Cristo, como muchos buscaban a Dios por las intenciones incorrectas de la carne. Porque el problema que tenemos es que siempre escogemos la carne. La voluntad, la buena albedría perfectamente, libre albedría perfectamente, Adán y Eva estaban en el jardín, perfectos, con toda vida, con toda perfección, la inteligencia que no podremos ni entender ahorita, porque la inteligencia ya hablaban, ya sabían. ¿Y qué escogieron ellos, hermanos? Dios está diciendo, si se los deja a ustedes, no lo hacen. Si no intervino, no lo hacen. Porque si tú piensas
que tú hubieras escogido diferente que Adán y Eva, estás totalmente incorrecto. Te lo garantizo. Y no tomes mi palabra, toma toda la palabra de Dios que dice esto. Es por gracia que somos salvos, por lo que Él hizo. Y aquí nos va a enseñar la sabiduría de Dios, porque Dios se merece toda gloria, toda gloria. Amén. Hay que masticar, pero es hermosa esta gracia, porque yo sé que Él no tuvo que escogerme, pero lo hizo. Y si tú has recibido a Cristo ahorita, si tú tienes una relación con Él y eres de Él, ponte a pensar. No te podría haber escogido, pero te escogió. Lo hizo. No en lo que tú puedas darle, no por quién eres, sino solo por gracia. No te dejó. Amén. Señor, gracias te damos por esta gran doctrina, Señor, que vemos en las Escrituras. Señor, te pido que nos ayudes a tener corazones humildes, Señor, y ver lo que dice tu palabra, Señor. No nuestra mente o lo que nosotros piensemos, pero nomás leer tu verdad y pedirte que nos dé sabiduría. Es todo lo que pido, Señor. Que nos dé sabiduría de la más alta, Señor. Que nos enseñe, Señor, que nuestra identidad es en Cristo. Que en nosotros mismos no hay nada bueno más que en Cristo Jesús. Oh Señor, que podamos entender que si llegaríamos, Señor, ahorita y estuviéramos frente a frente, cara a cara contigo y nos preguntaran, ¿por qué te mereces la gloria? Que nuestra respuesta sea, no me la merezco, no me la merezco, merezco el infierno, pero por lo que hizo Cristo, por lo que está en mí, eso es lo único que tengo, por Cristo, por lo que Él hizo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, que podemos ver esta asombrosa gracia, Señor. Te pedimos que nos sigas dando entendimiento, Señor, como iglesia, como congregación, Señor, que podamos siempre exponer tu palabra, Señor, y verla como está ahí clara. Que nos des entendimiento y sabiduría siempre, Señor, y que nos transformes, porque lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.